Gracias, muchas gracias por su asistencia. Eh, Hoy día, como estuve comentando un poco al comienzo, nos vamos a centrar, conversar un poquito y compartir sobre la importancia y el impacto que tiene en nosotros la figura del padre. Para los que no me conozcan mucho, yo trabajo con el método de bioneuroemoción. Dentro de otras cosas que hago, también algunos me conocen a través de la nutrición y también yo soy odontólogo biológico. Entonces estoy repartido por varias partes. Pero en este trabajo más de la parte emocional, la bioneuroemoción es un método de ayuda para el bienestar que lo que pretende hacer es ayudarnos a un poco a descubrir nuestro inconsciente. Y el inconsciente finalmente tiene que ver con todas las decisiones que tomamos en nuestra vida. Yo diría que se estima que es tal vez cerca del 80-90% de nuestras decisiones realmente tienen un impulso que es inconsciente y que por lo tanto es automático, está fuera de nuestro control y no nos damos cuenta, pero que se manifiesta en nuestra vida. Y se manifiesta porque igual de una u otra manera seguimos un patrón de comportamiento. Hay cosas que repetimos, hay cosas que nos siguen ocurriendo una y otra vez, incluso con otras personas. Terminamos de alguna manera como reviviendo una y otra situación. Y em, uno de los principales orígenes de ese patrón o esa forma en que nos comportamos inconsciente tiene que ver con lo que aprendimos en nuestra infancia, sobre todo de la experiencia con nuestros padres. Am, y eso es así porque finalmente toda nuestra psicología, toda nuestra forma de percibir, nuestra forma de pensar, de sentir emociones y de cómo aprendimos a funcionar en el mundo está tremendamente influenciada y marcada por la experiencia en la familia, por la experiencia con los padres, sobre todo los primeros años. Yo les diría que ya incluso hasta los 10 años, 11 años, nosotros finalmente terminamos de armarnos y es así como nos vamos a comportar prácticamente todo el resto de nuestra vida. Hacemos pequeñas modificaciones, pero es sobre todo, incluso los primeros entre los 3 y 6 años, que nos estructuramos y seguimos repitiendo una y otra vez esa forma que aprendimos de muy chiquititos. Entonces, hay hartos psicólogos y autores que hablan que, como es bien irónico y casi increíble de contemplar, pero incluso las decisiones, digamos, que toma este niño chiquitito de 3 4 años, vienen siendo las que más influyen al adulto. Y ahí es justamente porque la gran parte de todo eso que aprendimos termina actuando en nosotros de manera automática, inconsciente. Entonces, el trabajo que hace la bioneuroemoción es ayudarnos a traer a la conciencia esas cosas que están ocurriendo en forma automática. Lo que me molesta de alguien, lo que no puedo conseguir, lo que yo percibo que puedo o no puedo hacer, incluso de repente ciertas limitantes que yo mismo me pongo, no, esto no lo puedo hacer, no soy capaz. Todo eso está en nuestro programa inconsciente porque así fue implantado desde muy pequeños y que también lo heredamos de forma inconsciente. Es decir, nuestros padres también funcionaron y siguen funcionando desde una inconsciencia tremenda que a su vez la heredaron de sus padres y ahí se genera un poco esta cadena y todo este linaje familiar en la cual todos nos terminamos comportando de maneras similares, hay cosas que se pueden y otras no se pueden, pero que lo que venimos a tratar de ayudar y aportar es un poco a salirnos de esos límites, de esos márgenes y descubrir que realmente lo único que nos impide muchas veces hacer un cambio, conseguir otros objetivos, hacer transformaciones, cortar relaciones que no queremos y muchas cosas que a veces sentimos que no somos capaces de hacer, realmente lo único que nos impide eso es nuestra mente, nuestras creencias y este programa inconsciente. Y cuando lo podemos hacer consciente, comienza a perder su poder. Y nos damos cuenta de que no es que realmente no se pueda, sino que yo pienso que no se puede. Y eso ya es un tremendo cambio. Entonces, les voy a compartir pantalla para que veamos lo que nos trae hoy día acá, que tiene que ver con el trabajo con el padre y el gran recurso finalmente que nos da el padre. Em, si alguien, espero, esto se ve, ¿verdad? O sea, si después me pueden comentar en el chat y menciónenme si es que en algún momento no se escucha o si es que no se ve bien la presentación para ir haciendo modificaciones.
Voy a comenzar entonces con un poco contándoles todo este tema en relación al padre y al final vamos a abrir micrófonos para que quien quiera compartir su experiencia o que nos vaya contando de qué manera tal vez esto que vamos a conversar ahora, cómo le puede tocar en lo personal, para ir haciendo preguntas, entonces de ahí vamos a compartir un poquitito, ¿ok? Y me dicen acá que sí se ve. Ok, gracias Carolina. Entonces, primero, entender un poco esto que les decía, nuestra psiquis, toda nuestra mente, toda nuestra forma de pensar, de percibir el mundo, de cómo sentimos nuestras emociones, todo está dado finalmente por la experiencia que tenemos de nuestros padres. Y directamente podemos decir que toda nuestra psicología es hermafrodita y es tanto masculina como femenina. Todo lo aprendimos de ello. Incluso, ya sea que ellos estuvieran presentes o no, ya sea que nos gustaran o no nos gustaran, no importa si es que incluso queremos estar de acuerdo o no con esto. Esta es la manera como se estructuró nuestra mente, ¿ok? Y es finalmente lo que hoy en día determina cómo funcionamos y cómo somos. Todo lo heredamos finalmente de ellos. Y dentro de estas dos figuras, por lejos el padre es la que más socialmente podríamos decir que se juzga, se estigmatiza. Es muy distinta la relación en general que tenemos con la madre y el padre. Siempre sobre todo voy a estar hablando de aspectos que son del inconsciente, como les contaba. El padre suele ser la figura que más juzgamos porque también tiene ciertas características que vamos a conversar ahora que hace que nos saca de nuestra zona de confort. La madre suele ser la figura que nos acoge, que nos da un amor incondicional, que nos acepta tal cual como somos, que nos nutre, que siempre nos está entregando y proveyendo cosas. Y el padre es un poco el que nos lleva a la acción. Nos dice, ya, pues tienes que levantarte, muévete, hay que ir a hacer cosas, no nos quedemos acá en la cama todo el día. Y esas diferencias ya comienzan a crear en nosotros una cierta, entre comillas, preferencia por una u otra figura. Igual vamos a ir viendo que estos roles pueden estar invertidos y eso es perfectamente natural. El tema es que el juicio que podamos tener hacia el padre, o por supuesto también hacia la madre, a nosotros mismos, incluso ya como adultos, nos hace que no podamos estar en paz. Porque finalmente son aspectos de nosotros mismos que terminamos juzgando. ¿Sí? Entonces, lo masculino no es exclusivo de los hombres, también, por supuesto, están las mujeres y es un aspecto, porque en el fondo es un aspecto de la psiquis, de toda nuestra mente. Entonces, siempre que yo esté hablando del padre, de la madre, de lo masculino y lo femenino, yo realmente estoy hablando más que hombres y mujeres, estoy hablando de toda nuestra psicología y toda nuestra mente. ¿Ok? Porque, claro, son atributos en el fondo estamos hablando de lo que es arquetípicamente masculino. Y esto arquetípicamente, en el fondo, hace referencia a que la, toda la forma como nos comportamos como seres humanos, es decir, qué es masculino, qué es femenino, cómo estamos armados, tiene que ver con finalmente toda una herencia que hay en toda la historia de la humanidad. Sí, ahí parece que se me salió la presentación, pero lo voy a... ¿Sigue enviando la presentación? Parece que sí, ¿cierto? No sé si es que... Ahí. Creo que ahí la están viendo. Ok. Em, entonces, a lo largo de toda la historia de la humanidad ha habido un comportamiento que se le ha atribuido a lo que son hombres y un comportamiento que se ha atribuido a lo que son mujeres. Y finalmente esto es lo que queda como muy armado en nuestra psiquis y todos podríamos decir, tener cierta conveniencia en que aspectos como la dureza, la firmeza, tal vez el salir a trabajar, el ser muy metódico, podríamos llamar tal vez aspectos de lo masculino y en cambio, el quedarse en casa, el cobijar, el regalonear, en el fondo el nutrir y escuchar, ser sensible, son aspectos que se pueden atribuir a lo femenino. Pero ambos siempre están presentes, tanto en hombres como mujeres, solo que muchas veces tenemos más desarrollado un aspecto que otro. ¿Ok? Y quiero ir un poco ya entonces enfocándonos en lo que es el padre, principalmente lo importante que es el padre, y esto lo quiero ver acá con algunos datos que vamos a ir viendo. Esto, por ejemplo, el 71% de los adolescentes que abandonan el colegio han tenido una participación mínima o nula del padre en su crianza. ¿Ok? Em, el riesgo de no tener trabajo incluso es un 50% mayor en jóvenes que crecieron sin un padre.
90% de las personas indigentes han crecido en hogares donde no ha habido una figura paterna. Vivir en una casa sin un padre se correlaciona con el suicidio entre niños y adolescentes, más que cualquier otro factor estudiado. Tremendo. Y vamos a ir viendo después que la falta del padre suele afectar más a los hombres, niños hombres, que a las niñas mujeres. Y acá hay ciertos factores hormonales asociados biológicos, pero por supuesto la mujer se ve igualmente influenciada. La ausencia del padre es una de las principales correlaciones con el consumo de drogas, incluso mucho más que el sexo, que la etnia, que la clase social o cualquier otro factor. ¿Ok? En casos de acoso se ha visto que la ausencia del padre predice el perfil psicológico tanto del acosador como el acosado. Personas con baja autoestima, con malas calificaciones, con malas habilidades sociales, etcétera. El 80% de los violadores provienen de hogares donde no ha habido un padre. Niños entre 10 y 17 años que han vivido sin un padre tienen más probabilidades de ser víctimas de abuso infantil, violencia grave, agresión sexual y violencia doméstica. Y por supuesto, en las prisiones, en la cárcel, el 85% de los jóvenes que terminan en la cárcel han crecido en un hogar sin padres. Entonces, lo que vemos en común con todos estos datos, que son de estudios de diversas partes, es que son todas consecuencias donde hay un desafío constante hacia las normas de la sociedad. Y finalmente, estas personas parecieran que no terminan de adaptarse al mundo. Y esto es un dato clave, porque desde lo que es la psicología analítica, el padre es quien tiene un papel activo directamente en la emancipación de los hijos, es decir, en que el hijo salga de la casa, que vaya al mundo y se adapte a la sociedad. ¿Ok? Y es un poco esto también lo que les decía recién, que esto es una de las cosas que hace que la imagen del padre sea una de las más juzgadas, porque nos saca siempre de nuestra zona de confort. Está muy relacionado con generar una estructura, pautas, normas para marcar un hábito de conducta y cómo tenemos que funcionar en un sistema, en la sociedad, en un trabajo, finalmente cómo vamos a ser capaces de desarrollarnos en ese espacio. Entonces, en los primeros años de vida, cuando somos muy chicos, es normal que seamos narcisistas. Es muy importante que esto sea así. Finalmente, que el principal foco de atención de nuestra mente seamos nosotros mismos, que todas nuestras necesidades sean cubiertas y de la manera más inmediata posible. Necesidades básicas que son de la alimentación, del afecto, de la protección. Y generalmente esto está dado por la imagen de la madre. La madre es el primer vínculo emocional que tenemos en nuestros primeros años. Por eso también la figura arquetípica primordial, incluso hasta los 3 y 5 años, es la madre. Vamos a ver entonces que la figura del padre empieza a tomar mucha más importancia después de ese periodo, después de los 3 o 5 años, y que de alguna manera viene siendo una imagen, un personaje que rompe ese vínculo con la madre. Arquetípicamente, esto es muy importante porque el niño narcisista necesita que la madre esté ahí cubriendo todas sus necesidades y aprende que en el fondo lo obtiene todo de ella, lo emocional, lo nutritivo, la protección. Pero luego aparece esta figura del padre que empieza a generar, que empieza a meterse realmente un poco entre esta relación entre madre y padre. Y es muy importante que así lo haga, muy importante que el padre exista y comience a romper ese vínculo. De alguna manera, la madre es la unión y el padre es la separación. Y al funcionar de esta manera, el mensaje que se está entregando al niño implícitamente es que no eres el centro del universo. No estás aquí solo. Hay más personas igual de importantes que tú. Este mensaje es clave para que este niño tenga las capacidades de empatizar después con otras personas y no solamente pensar en sus propias necesidades. Entonces, este niño que comienza siendo narcisista, que es normal, tiene que empezar a darse cuenta de que hay otros seres que son igualmente importantes y eso lo otorga el padre. Si el vínculo entre la madre y el padre nunca fuera interrumpido, el niño probablemente siempre mantendría esta conducta y estas necesidades narcisistas. Si eso fuera el único vínculo, entonces para el niño no existiría nadie más. Lo único que sería importante son sus propias necesidades y así es como se forma un narcisista.
¿ok? Una persona que después sería incapaz de percibir las necesidades de otros. Entonces, la cantidad de tiempo que un padre pase con sus hijos es uno de los predictores más fuertes de la empatía en la edad adulta. Fíjense. Este esquema es un poco adaptado de la teoría de Carl Gustav Jung, de uno de los principales psicoanalistas de principios del siglo XX, que en el fondo hizo todo este análisis y toda esta estructura de cómo nosotros vamos armando y vamos desarrollando todo nuestro crecimiento psicológico, es decir, cómo se va estructurando nuestra propia mente a medida que vamos pasando distintas etapas de la vida. Y acá en el lado izquierdo vemos que en el estado de nacimiento, que estamos, claro, en un estado de total inconsciencia, muchas veces el primer año de vida, la guagua ni siquiera es consciente de sí mismo, no es capaz de diferenciarse a sí mismo de su entorno. A medida que va avanzando en edad a partir del año e incluso hasta los 3 5 años, comienza a aparecer el ego, que es la capacidad de darse cuenta de quiénes somos nosotros mismos, separados de todos los demás, y comenzamos a darnos cuenta de que somos un ente, una identidad diferente. Entonces, en la infancia y la niñez comienza a aparecer todo este comportamiento que les digo, narcisista muy importante, y no es coincidencia que las palabras más comunes que los niños comienzan a decir son yo, mío y no, que son finalmente también expresiones que van marcando separación, que van marcando lo que le pertenece, quién es y que va poniendo, incluso el niño va poniendo sus propios límites, ¿cierto? Entonces, es durante todo este proceso que el padre irrumpe en este vínculo madre-hijo para enseñarle, mostrarle qué es lo que hay afuera en el mundo. Y simbólicamente, esa separación que se produce con la madre, extremadamente necesaria para expandir los límites, para aprender a sociabilizar, es el mismo proceso que luego se va a ir repitiendo en otras etapas de la vida. En la adolescencia, en la adultez y por supuesto más adelante en la crisis de la mediana edad, cerca de los 40 años, siempre a lo largo de nuestra vida vamos a estar repitiendo simbólicamente el mismo proceso de separarnos de nuestra familia nuclear y de volver a descubrir finalmente quiénes somos separados de ellos. Y esa separación, separarnos de nuestra familia para ser capaces de pensar nosotros mismos, de descubrirnos nosotros mismos, eso lo otorga el Padre. ¿Ok? Entonces, existe una distribución, como les dije, arquetípica de las funciones. Y esto no significa que no puedan intercambiarse. O incluso que una sola persona no pueda hacer ambas funciones. Pero esto es mucho más complicado. En el fondo acá estoy hablando de que, claro, la madre pareciera ser la que se queda en el hogar, la que da todo este cobijo, esta protección y el quedarse ahí. Y el padre es un poco el que saca al mundo, el que nos lleva a enfrentar retos. Los roles sí pueden estar intercambiados. O también estos roles pueden hacerlos, en teoría, una sola persona, que es lo que puede ocurrir cuando falta uno de los padres. Pero esa circunstancia va a ser mucho más complicado porque esa misma persona, una sola persona, debería ser capaz de hacer dos roles que son muy, muy distintos. Por un lado, hacer darle toda la protección y el cobijo del hogar y entregar ese amor incondicional y esta nutrición y protección, de alguna manera, dar todas las condiciones para que el niño se sienta siempre protegido y aceptado, y a la vez debería ser capaz después en otra etapa de soltarlo, de motivarlo para que salga al mundo, de que asuma riesgos y que salga a conocer finalmente quién es. Que una sola persona sea capaz de hacer estos dos roles tan diferentes es extremadamente complejo. Y eso es una de las cosas que hace que muchas veces en las familias donde falta uno de los padres hayan ciertos desequilibrios importantes. Entonces, lo lógico es que puedan apoyarse entre padre y madre, que cada uno tenga ciertos tipos de conductas diferentes pero complementarias y de esa manera distribuir la carga. ¿Ok? Entonces, veamos algunos de los aspectos que son importantes de lo que es eminentemente masculino. Insisto, estos son aspectos psicológicos, emocionales, que están tanto en hombres como mujeres, pero que los hemos atribuido a llamar como simbólicamente masculino. Primero, sin duda, la agresividad. ¿Ok? La agresividad decimos que es un aspecto eminentemente masculino y los niños hombres son quienes sufren más la ausencia del padre. ¿Por qué?
porque hormonalmente nosotros estamos impulsados por la testosterona, que es una hormona relacionada mucho más con estos aspectos masculinos como la agresividad, cómo marcar límites, como la falta de empatía o más bien el egoísmo, el pensar por uno mismo, que son caracteres también extremadamente importantes que, insisto, deben estar en la mujer, pero que los vemos mucho más marcados en la figura de los hombres. ¿Sí? Hoy en día la agresividad se considera casi exclusivamente negativa, está tremendamente juzgada. Y el problema es que nos estamos perdiendo una serie de atributos positivos de la agresividad. Incluso ha ocurrido que hoy en día los roles parecieran estar muchas veces hasta invertidos, que hay hombres que no pueden ejercer su agresividad de manera natural y equilibrada, que ya vamos a revisar esto, y a su vez mujeres han asumido un rol mucho más masculino y terminan siendo excesivamente agresivas. Entonces, finalmente, todo este desbalance, desequilibrio, es producto de que existe el juicio hacia la agresividad. Y esta característica, esta energía de la agresividad siempre va a estar presente. Es parte natural de nuestra psicología y mientras más nos esforcemos en reprimirla, más fuerza va a tener. Y eso resulta en que cuando finalmente termina saliendo la agresividad, sale con una explosión destructiva que arrasa con todo lo que hay alrededor. Y seguro que al más de alguno de ustedes les puede resonar momentos de rabia, de estar aguantando hasta que finalmente ya no poder más y terminamos explotando como volcanes. Y justamente es a través de los conflictos y del dolor que aprendemos, que cambiamos y evolucionamos. Entonces, también buscar evitar esos momentos de rabia, de agresividad y de conflictos suele ser una de las cosas que más nos mantiene en problemas que se repiten una y otra vez. Entonces, ¿qué aspectos hay positivos de esta agresividad? Primero viene de la palabra en latín asgredio, que implica seguir adelante y avanzar. Entonces, ya podemos decir que es una energía que nos permite, en el fondo, salir adelante, atravesar dificultades y es una fuerza que provee dinamismo, que nos permite movilizarnos y nos da un sentido de expansión, de autoafirmación. A través de la agresividad, nosotros podemos descubrir nuestra identidad y el respeto por quienes somos. ¿Por qué? Porque es la emoción primordial que nos va a centrar en nosotros. A través de la agresividad, la prioridad soy yo mismo y dejo de lado las necesidades de los demás. Acá sí nos estamos acercando al concepto de lo que llamamos egoísmo, pero un egoísmo equilibrado es extremadamente importante para descubrir finalmente quién soy, qué es lo que quiero, qué capacidades tengo y todo esto independiente de mi entorno, sobre todo independiente del entorno familiar, que como les decía al principio, el entorno familiar es un poco donde yo aprendí cómo debería comportarme, pero son normas que de alguna manera yo asumí inconscientemente y hoy en día, sobre todo siendo adultos cerca de la edad entre los 35 y 45 años, comenzamos a cuestionarnos inconscientemente ¿por qué tengo que seguir haciendo esto? ¿Por qué tengo que ser de esta manera? ¿Por qué? ¿Quién dice que tengo que hacer siempre lo mismo? Y uno de los atributos psicológicos emocionales más importantes para poder cuestionarnos eso y llegar a descubrirnos a nosotros mismos en otro espacio es justamente la agresividad. Es un impulso hacia la diferenciación. Nos permite, como les dije, generar esa distancia, esa separación. Como les mencionaba también, en lo arquetípico es la separación de la madre, del núcleo familiar, y es la energía que simbólicamente nos enseña el padre. Marcar límites, por supuesto. Y esto es súper importante, es pasar de lo que se llama un locus de control externo a uno interno. El locus de control es un término psicológico que se refiere a de dónde yo percibo que viene el origen de mis conflictos, de mis problemas. Si yo funciono desde un locus de control externo, que es lo más común, yo voy a pensar que, no, por ejemplo, no soy capaz de conseguir lo que quiero porque la vida es injusta, porque no tengo las capacidades, porque otras personas me lo impiden, porque no sé, diversas explicaciones donde todo el tiempo yo estoy poniendo la causa de ese conflicto afuera de mí. ¿Sí? Hay otras personas, hay otras condiciones. Eso se llama locus de control externo. Y es una característica que a nosotros nos deja totalmente impotentes. Nos deja sin la capacidad de realmente producir un cambio, porque pareciera que todo depende de algo fuera de mí.
Eso es una característica de un desequilibrio entre lo masculino y lo femenino, con una tendencia más hacia el exceso de lo femenino y falta de lo masculino. Porque la energía de la agresividad a nosotros nos devuelve a un locus de control interno, donde yo sí tengo mucha más capacidad de reconocer, o mi mente funciona pensando en que yo tengo la capacidad de conseguir lo que quiero. Si no he podido hacer algo es porque hay algo en mí que no está funcionando y que puedo cambiar. Y finalmente, percibir que todo lo que ya resulta y no resulta de mi vida es producto de mi propio estado. Y si depende de mi propio estado, eso también significa que puedo cambiar. Entonces recupero el poder sobre mi vida, que no significa que desaparezcan las dificultades, pero sí es una autoafirmación de que puedo hacer algo al respecto. Lo que puede costar mucho, sin duda, pero ya el simple hecho de que el origen del problema no esté afuera, sino que esté en mí, eso ya me devuelve a mí el poder para hacer algo al respecto. La agresividad nos otorga esa capacidad. Entonces, es finalmente toda esta energía que promueve el cambio, que rompe las dinámicas y que nos logra desestructurar. Por supuesto que la agresividad mal gestionada en exceso puede ser tremendamente negativa y destructiva. Y es producto del juicio a la agresividad, de todo el tiempo considerar de que es algo malo que no debería hacerse. Porque se reprime y luego aparece desproporcionada. No es posible que la agresividad desaparezca. Es parte de nosotros. Es solo que no la gestionamos bien. Aparece totalmente fuera de control, porque no la sabemos integrar en nuestra vida. Si reprimo la agresividad, sobre todo esta se va a manifestar en exceso en mi entorno. Y esto acá puede ser una clave para ustedes para identificar cómo está cada uno con respecto a la energía de la agresividad. Si yo me encuentro en mi entorno con personas agresivas, personas excesivamente agresivas que me molestan, si veo violencia, si estoy constantemente percibiendo, no lo sé, por ejemplo, la violencia en la sociedad, la violencia en otras personas, la violencia en la pareja, si me encuentro constantemente con estos aspectos excesivos de la agresividad en mi vida, en mi entorno fuera, es porque yo mismo la estoy renegando. Yo mismo no la puedo ejercer, yo mismo la niego por completo y la dejo, inconscientemente la estoy dejando fuera de mi persona. ¿Ok? Entonces, ¿qué hace la vida para ayudarme a reconectar con esta energía tan importante? Me la pone así, en la cara, frente a frente, en todo mi entorno, para que yo no pueda realmente desconectarme por completo, sino para que en algún momento, tarde o temprano, yo me dé el permiso finalmente de ejercer esa energía de agresividad, no en el exceso de la violencia, sino que realmente integrarla para ir haciendo todos estos aspectos positivos que me puede otorgar. Porque aplicar la agresividad no implica hacerle daño a nadie. Dañar a alguien vendría siendo una mala gestión de la agresividad. ¿Por qué? Porque todavía la enjuicio y la reprimo. Otro aspecto, entonces, también de lo que es eminentemente masculino, por supuesto, marcar límites, que ya se lo había mencionado. Y el padre suele tener un papel activo en lo que significa el marcar límites, directamente. Marcar límites, en el fondo, a nosotros también nos permite tener, en el fondo, es muy importante que en este proceso de aprender a marcar límites, la enseñanza y la experiencia con nuestros padres a nosotros nos haya obligado a llegar a posponer la gratificación. Por ejemplo, el niño, un niño chico, 3 5 años, quiere ver televisión. Y entonces le dice, mamá, quiero ver la televisión, no sé, y el padre, o la madre, también, que les dije que también puede ejercer este rol, le dice, no, primero hay que hacer las tareas. El niño puede patalear, puede alegar, puede llorar, todo lo que quiera, pero es extremadamente importante que esa norma se cumpla. Porque al repetir una y otra vez esa norma y el niño vaya interiorizando que eso es la norma que nunca puede fallar, el niño va a entender que eso que desea de finalmente ver la televisión o jugar o comer algún dulce, lo que sea, tiene que esperar antes de que tiene que esperar a que primero deba cumplir otras labores. Hay otras cosas que vienen primero y luego viene la gratificación, eso que tanto desea. Y esto es extremadamente importante para luego funcionar en la sociedad. Por ejemplo, para adquirir y mantener un trabajo. ¿Cierto? Eso seguro que les hace mucho sentido. Por supuesto, también es importantísimo para respetar las necesidades de los demás y el bienestar social que se construye en base a esto. No es
no soy el centro del universo. Hay otras personas también que importan. Todo esto nos lo enseña el padre. Y psicológicamente esto debería quedar muy claro en los primeros años de vida. Los niños que no pueden, a quienes no se les han inculcado bien los límites, finalmente se convierten en niños que tienen un control deficiente de impulsos y hacen pataleta en todos lados. Y finalmente no se les puede, quienes no se les puede, con quienes es muy complejo tenerlos en un entorno social, ¿sí? Porque finalmente no hay una adecuada gestión de los límites y eso de nuevo se vincula con la inadecuada gestión de la agresividad. Terminan estando acostumbrados a conseguir todo lo que quieren en el momento que lo quieren. No hay una postergación de esa gratificación. Y lamentablemente es el mismo niño quien más sufre porque luego su tolerancia a la frustración va a ser mínima. Y sí o sí, en la vida se va a encontrar con momentos de frustración. Estos niños, y en general todos los niños, no necesitan que seamos sus amigos. Necesitan que establezcamos una forma de funcionar, poner normas, marcar límites, porque estos límites realmente les dan seguridad. Les estamos enseñando cómo deben comportarse. No le estamos realmente quitando libertad, los estamos protegiendo y los estamos preparando para luego vivir su vida de manera independiente. Lo que hay implícito, entonces, al darles estos límites, es justamente que estamos preocupándonos por ellos, que los estamos protegiendo, ¿sí? Para poder establecer estos límites de manera saludable, lo más importante es que previamente existe este vínculo emocional con el hijo. Contacto, cercanía, y luego podemos ir armando estas estructuras y marcar los límites. Es decir, arquetípicamente siempre ocurre lo mismo. Primero está la madre, que entrega todo este afecto, este amor incondicional. El padre, por supuesto, que también va a ser parte de ese vínculo emocional, solo que llega después. Pero luego el rol primordial del padre es marcar el límite, es enseñarlo a salir, es prepararlo para vivir en sociedad. Ujú. Los niños necesitan que les quede muy claro esta forma de funcionar del sistema y que estas normas se hagan cumplir. Porque si no aprende a tener respeto por el primer sistema que es la familia, después jamás va a respetar el sistema mayor que es la sociedad. Y acá es donde nos encontramos con diversas formas de pensamiento sobre cómo deberían ser criados los niños, sobre la crianza respetuosa y otras formas que han ido surgiendo, que por supuesto que hay un aspecto que es real, es decir, dar límites, utilizar la agresividad no significa ser violentos, eso es un exceso y es una mala gestión de la agresividad, pero, pero también hoy en día podríamos decir que hemos pasado incluso al otro extremo, donde estamos en exceso, no tratando de, o sea, tratando de no hacerle daño a los niños, no herirlos, no faltarles el respeto, y terminamos siendo demasiado permisivos e incluso condescendientes. Y esto termina dañando a los niños. Esto se correlaciona con que muchos adolescentes caen en drogadicción, en abandonar la escuela y finalmente no ser capaces de adaptarse a la sociedad. Porque finalmente somos nosotros como padres que no estamos otorgando este marcaje de límites y no estamos utilizando la energía de la agresividad. Si el hijo no respeta las normas de la casa, no va a ser capaz de adaptarse al mundo después. Eso es seguro. Y puede terminar desde algo tan simple como quejarse constantemente de las autoridades en el trabajo, en la sociedad, a incluso llegar a no tener trabajo y terminar en casos más extremos en drogadicción o incluso en la cárcel. Otra de las características importantes entonces de qué es lo que nos otorga y nos enseña el padre es a tomar riesgos. La madre viene siendo, con todo esto que les fui hablando, la madre viene siendo la que está, por supuesto, más enfocada en la seguridad del sistema, en que incluso simbólicamente la madre es una energía que nos mantiene en la casa, que nos mantiene cobijados y protegidos, y si fuera por una energía puramente madre, nosotros nunca saldríamos de la casa. ¿Ok? Eso es así. En cambio, el padre es quien nos empuja a asumir riesgos y a salir. ¿Sí? Esa disposición a asumir riesgos implica también atreverse a probar cosas nuevas, a salir al mundo, incluso exponernos a un cierto peligro. Y eso es una situación que a nosotros nos va a obligar a desarrollar nuevas habilidades, nuevas conductas. Cosa que si nos quedamos siempre en la casa sin asumir riesgos, sin nunca cambiar, nunca jamás vamos a terminar aprendiendo nada, porque no lo necesitaríamos. Esto finalmente, el atrevernos a salir, a probar cosas nuevas,
a salir de nuestra zona de confort y arriesgarnos en algo, en algún proyecto que me da miedo, una vez que lo hago, es lo que finalmente me da una sensación de mayor autoestima y de competencia personal. Soy capaz de asumir nuevos riesgos. Y esto es una característica eminentemente de la energía masculina. Poniéndonos a prueba es como vamos a conocer nuestras capacidades y dónde están mis propios límites con respecto al entorno. Así es como desarrollamos nuestra identidad. Entonces, tiene que existir un equilibrio entre entre estas dos energías, entre lo que nos da la madre, que viene siendo, la madre es la que nos da finalmente este sentido de amor, de aceptación incondicional, simplemente porque existo. Y esto me lo da el vínculo con la madre, ¿sí? Simbólicamente con todo lo femenino. Y a la vez también necesito haber sido empujado a esforzarme, sacrificarme, ponerme a prueba y luego haber recibido una compensación emocional por haberme atrevido a arriesgarme de esa manera. Da lo mismo cuál fue el resultado, da lo mismo si es que lo conseguí o no lo conseguí, pero haber recibido esa gratificación, ese premio emocional, sobre todo de la figura del padre, porque me atreví a hacer algo que no me atrevía antes, eso, junto con el amor incondicional que da la madre, es lo que termina armando nuestro propio autoconcepto y sobre todo nuestro autoestima. Entonces, una autoestima deficiente se forma, ocurre, o bien porque no fui aceptado, porque yo sentí, entendí de niño que yo no fui aceptado incondicionalmente, o porque no promovieron mi capacidad para asumir riesgos, para desarrollar mis competencias y para salir de mi zona de confort. Ujú. Siempre finalmente, ya sea un exceso de exigencias o un exceso de amor incondicional, ambas condiciones van a implicar un desequilibrio en mí mismo. Como les decía, la madre también puede ocupar este rol, entre comillas, masculino, no es ningún problema, pero lo que va a ocurrir en ese caso es que generalmente el padre va a tomar otro comportamiento y va a ser la persona más cercana, más empática, más condescendiente, enfocado en proteger y otras características que entonces van a complementar a la madre. En este caso, la madre podría ser tal vez quien trabaja principalmente y sostiene la economía de la casa y tal vez es más competitiva, tal vez la que asume mucho más riesgos, la que finalmente le enseña y motiva al hijo a salir de su zona de confort y a ir a desarrollarse, a asumir los riesgos. Y está perfecto siempre y cuando exista un acuerdo, y esto entre ambas figuras, madre y padre, y que todos estén en paz con este comportamiento. Si están todos en paz con que, por ejemplo, la madre tenga este rol proveedor masculino y el padre tenga el otro rol más bien protector, condescendiente, hogareño, si ambos están en paz, ningún problema, está todo bien. El conflicto viene cuando alguno de los dos resiente esos comportamientos. Entonces, vamos viendo ciertos tipos de padre con los que nos podemos encontrar y acá, sobre todo, esta parte me interesa mucho porque les puede ir resonando cada uno para que luego compartamos un poquitito cuando les dé el micrófono. Podemos tener un padre que termina siendo más amigo de su hijo que un padre. Y acá, de nuevo, insisto, el hijo no necesita que el padre sea un amigo. El hijo necesita que sea un padre. Porque el padre está por sobre el hijo, ¿sí? No podemos ser iguales. El hijo necesita tener un modelo que está por sobre él, que sabe más que él, en quien puede entregarse y confiar. Un amigo es un igual. El hijo necesita que el padre ejerza la autoridad. El hijo necesita aprender a respetar esa autoridad para luego él ser capaz de respetar cualquier otra estructura que se va a encontrar afuera, en la sociedad, el trabajo, el colegio, grupos de amistades, lo que sea. ¿Ok? Si el padre no le ha enseñado el respeto por esa autoridad, porque el padre no ha ejercido esa autoridad, el hijo termina teniendo también una deficiencia, un desequilibrio en sí mismo. Por supuesto, esto también puede ser una de las figuras que más le resuene a cualquiera, el padre ausente. Y el padre ausente va a ser finalmente una figura que puede estar ausente físicamente o emocionalmente también. Y acá veremos que tienen consecuencias prácticamente iguales, porque termina siendo una persona, una figura con quien no se genera un vínculo emocional, no tiene participación activa en la educación y es como si no estuviera. Es decir, un padre emocionalmente ausente termina siendo prácticamente lo mismo que un padre que realmente físicamente no estuvo. ¿Ok?
que puede llegar a trabajar, solamente se instala a ver televisión, finalmente no comparte, o que tal vez se pasa a otro lado a tomar unos tragos, pero finalmente, incluso cuando llega a la casa, sigue habiendo un vacío, es como si no estuviera ahí. Son todas formas de ausencia y las repercusiones son muy parecidas, como les dije. Entonces, ¿qué consecuencias pueden haber debido a la ausencia del padre? Que el hijo o la hija tiende a asumir el rol que el padre no ejerció y se ocupan en exceso de las necesidades de otras personas, sobre todo las necesidades de, por ejemplo, de la madre o las necesidades de los hermanos, que son las figuras y las personas a quienes está viendo que sufren debido a que no está el padre, debido a que hay un vacío en ese rol. Y ese niño o niña comienza a asumir ese rol para aliviar el sufrimiento de los que está viendo a su alrededor. Entonces se convierten en madres o padres del mundo. ¿Sí? Y esto es un rol que comienza en la infancia, pero que luego repiten durante toda su vida. Es la forma como se relacionan con otras personas, porque este es el programa inconsciente. Hay una creencia de que a esto vengo, para esto existo. Yo como que inconscientemente siempre entran en ese juego. Entonces, el problema es que no viven su propia vida, porque siempre están pendientes de lo que otros necesitan. Y lamentablemente se alimentan de estos vínculos de dependencia. Siempre inconscientemente terminan buscando relaciones donde otros los necesiten, porque están funcionando desde un programa inconsciente que aprendieron de infancia. Otros tipos de padres son los que parecen más hijos que padres. Y esto les puede resonar mucho a quienes sean madres, quienes sean esposas, que tal vez tengan una pareja que acá Vanessa me pone, está describiendo una parte de mi vida, claro. Y después Vanessa, si quieres compartir con el resto, eh, puede ser también súper enriquecedor para todos. Em, Padres que finalmente son más hijos que padres. Y tenemos este tema del complejo de Peter Pan, ¿cierto? El adulto niño, el que nunca quiso, el que no quiere madurar. ¿Por qué? Y acá voy a estar invirtiéndole un poquitito el punto de vista. Acá las que pueden salir más tranquiladas son las mujeres y está bien asumir un poco esa responsabilidad. Una de las principales figuras responsables de un hijo que no quiere madurar es la madre de ese hijo. ¿Por qué? Porque necesariamente la figura arquetípica que permite que un hijo se acerque a su padre, que lo admire, que tenga contacto emocional con él y que luego pueda recibir de él todas estas enseñanzas inconscientes, es la madre. Si la madre tiene un juicio hacia los hombres, hacia su pareja y por supuesto hacia su propio padre, esa madre inconscientemente no va a permitir que el hijo tenga un vínculo saludable con su propio padre. Y tarde o temprano, el mensaje que se está entregando es que o los hombres no aportan, o los hombres no sirven, o la mujer se tiene que hacer cargo de todo. Y siempre, siempre en un complejo de Peter Pan, siempre va de la mano con un complejo Wendy. Siempre, que es la mujer que se hace cargo de todo. Inconscientemente, lo que ocurre es que una mujer que elige a un hombre de este tipo, a un hombre infantil, ella también está buscando ser la única autoridad y no tener que negociar nada. Pongo eso clave subrayado, no tener que negociar nada, porque uno de los aspectos más importantes en las relaciones de pareja, realmente una relación de pareja que sea compenetrada, donde ambos estén aprendiendo, es que hay que negociar. Ninguno de los dos, ni el hombre ni la mujer, tiene la razón. Ambos tienen algo de razón y ambos estamos algo de equivocados. Entonces, para realmente lograr una relación establecida, saludable, tenemos que negociar. Y eso significa, en una parte, um, reafirmar y defender mi postura y lo que yo quiero, pero también ceder a lo que el otro quiere y encontrar ese equilibrio. Esto requiere necesariamente que podamos confiar en la energía que representa la otra persona. Para la mujer, confiar en el hombre, confiar en lo masculino. Y eso implica confiar y tener cierta reconciliación con su propio padre. Y para los hombres, por supuesto, es también confiar en la mujer, en lo que ella necesita y por lo tanto en la relación que tuve con mi propia madre. ¿Sí? Y esto es un poco indistinto
de si hay relaciones homosexuales, heterosexuales, porque los roles de lo masculino y femenino siempre van a estar ahí presentes. Y no significa que uno sea hombre y otro mujer, sino que siempre estamos hablando de estos aspectos psicológicos. ¿Ok? Entonces, una mujer que tenga una pareja hombre, o incluso otra mujer, insisto, pero una mujer con una pareja que se comporta como un niño es porque inconscientemente ella lo ha querido así, porque tiene una ganancia secundaria. Y esto es tremendo porque para la mujer representa un enorme peso, se sienten muy solas, sienten que ellas terminan haciéndose cargo de todo, y lamentablemente no establecen relaciones por iguales, no pueden apoyarse en sus parejas. Entonces ahí viene esta sensación de que me tengo que hacer cargo de todo. Ujú. Insisto, esto fue aprendido en la infancia. Otro tipo de padre es el padre Cronos. Cronos era una figura mitológica que en el fondo era este dios, él fue el padre de Zeus, que representa la figura del padre devorador, porque Cronos, que era el dios del Olimpo antes que Zeus, el padre de Zeus, él descubre una predicción donde le dicen que uno de sus hijos lo va a superar a él y lo va a terminar matando. Entonces, Cronos lo que hace es que se come a todos sus hijos. Puede tener muchos hijos, pero se los come, los devora. ¿Para qué? Para que ninguno los supere. Entonces, la figura del padre Cronos es un padre que rehúye todo el contacto íntimo y personal. Acá no hay real emoción, no hay real vínculo. Ejercen un trato tan cruel e injusto y son absolutamente incapaces de premiar los logros de los demás, los logros de sus hijos. No reconocen en nada la feminidad de su pareja. Acá, al lado de un padre Cronos, hay una mujer completamente anulada. Y de nuevo, insisto en esta parte, si una mujer se relaciona con un hombre con estas características, no es, el origen del problema no está en que ese hombre la menosprecia. Esa mujer se menosprecia a sí misma para lo suficiente como para relacionarse con un hombre que la trata de esta manera. Y esto no necesariamente va de la mano con una violencia física, pero va con una completa desconsideración y una falta total de un vínculo real. Entonces suelen establecer estos roles de dominación de otras personas. Ellos siempre se encuentran arriba y de esa manera son inaccesibles. Entonces la única forma realmente de estar en contacto con ellos es obedeciendo. No hay otra forma. Y lamentablemente, niños y niñas que tienen una figura paterna de este tipo establecen también relaciones. Su creencia final inconsciente es que la manera de vincularse es justamente obedeciendo. Entonces, pueden haber acá también muchas mujeres que establecen un sentido de obediencia después con sus parejas, porque si ese es el vínculo que establecieron con el primer hombre, que es el padre, después van a trasladar ese mismo comportamiento con cualquier pareja que vayan a buscar, porque ese es su programa. Ellas inconscientemente piensan que así es como son las cosas. Son extremadamente ambiciosos y competitivos a tal punto que no permiten el crecimiento de nadie más que les rodea. Y finalmente, todos los integrantes de la familia le tienen miedo. No hay respeto, hay miedo. Y por lo tanto, no es una figura integrada. Todo esto resulta en que la autoestima de los hijos y las hijas está tremendamente menoscabado. ¿Ok? Entonces, una de las cosas que le quiero ya finalmente aportarles, por sobre todo que lo que más me interesa que se puedan llevar con ustedes de esta charla, es sobre la importancia de la reconciliación con el Padre. ¿Ok? Acá seguro que a más de algunos ya les ha resonado alguna de estas figuras, recordando de cómo fueron sus experiencias, pero la importancia de reconciliarnos con esta figura acá es trascendental, porque tiene que ver con todo lo que yo percibo de mí mismo, con todo lo que percibo que soy capaz de hacer, en cómo establezco mis relaciones y finalmente también la información que voy a transmitirles luego a las generaciones que vienen después. Entonces, una cosa clave es que todo lo que juzgamos de otros suele ir junto con rasgos positivos y que son necesarios en ciertos contextos. Y la vida siempre nos va a poner en situaciones donde eso que yo juzgo es también lo que más necesito hoy para poder solucionar mis problemas y conflictos. Es así de, de irónico, así de tremendo.
en el que lo que más me molesta que veo en otras personas es justamente lo que yo tal vez más necesito comenzar a hacer. Nosotros vamos a estar siempre proyectando la figura de nuestros padres en otras personas de nuestro entorno que van a estar jugando roles similares. Entonces, por ejemplo, en el caso del padre, generalmente vamos a proyectar estos roles en profesores, en jefes, en entrenadores y en las parejas. Y como estoy funcionando con un programa inconsciente de algún tipo de juicio hacia el padre, entonces todo ese resentimiento va a impregnar mis relaciones y toda mi vida. Entonces yo puedo llegar a conclusiones de decir, todos los hombres son iguales, todos los hombres me tratan mal, tengo problemas con la autoridad, siempre se aprovechan de mí, nunca me escuchan, no me consideran, no tengo capacidad de ser líder, no logro cumplir mis trabajos, etcétera. ¿Ok? Y todo esto son conclusiones a las que llegamos, pero que realmente lo que están mostrando es que existe todo este conflicto con la figura y toda la energía masculina y paterna. Tarde o temprano, necesitamos llegar a aceptar a los padres que tuvimos. Aceptar, en el fondo, implica tal cual como son, con todos sus defectos, con todas sus virtudes, y dejar de juzgarlos. Y esto tal vez es la parte más importante de lo que quiero transmitirles hoy día, porque ya de adultos no podemos seguir responsabilizando a nuestros padres por la vida que tenemos, por lo que puedo o no puedo hacer. Seguir responsabilizando a nuestros padres es mantenernos en una actitud infantil y que realmente no soluciona absolutamente nada. Entonces, necesitamos conectar con el hecho de que la intención que ellos tuvieron siempre fue la mejor para nosotros. Es solo que lo más probable es que no sabían cómo hacerlo de otra manera. Incluso nuestros padres vienen con una carga emocional, psicológica e inconsciente que es más grande que ellos y que los limita, igualmente a como nosotros nos está limitando al día de hoy la experiencia que tuvimos con ellos. Entonces nos toca a nosotros decidir si vamos a seguir juzgándolos o no. Y siempre podemos cambiar nuestra percepción de la experiencia que tuvimos. No vamos a poder cambiar la experiencia en sí. Tal vez mi padre no estuvo, tal vez mi padre era extremadamente violento, tal vez mi padre era un niño y estuvo todo el día jugando y no me enseñó cómo salir adelante en la vida. No puedo cambiar nada de eso, pero sí puedo decidir empezar a ver esos aspectos de mi padre que sí son positivos y que sí me están contribuyendo con algo que hoy en día me hace falta. Entonces yo requiero hacer el esfuerzo voluntario. Esto es un esfuerzo, esto no va a aparecer solo. Tengo que hacer el esfuerzo voluntario de descubrir qué aspectos positivos puedo rescatar de la relación que tuve con mi padre. Y siempre, siempre hay algo positivo, siempre. Requiere un trabajo de ponerme en su piel, de comprender la vida que él tuvo, empatizar con él, entender que si yo hubiera, por ejemplo, tenido las mismas experiencias, los mismos padres, las mismas situaciones de vida, entonces lo más probable es que yo tal vez me hubiera comportado de la misma manera como él lo hizo. Y eso ya me permite ir acercándome a él y a todo lo que se representa. Entonces, por ejemplo, si tuve un padre que nos abandonó, que nos dejó tirados, que no se hizo cargo de ninguno de nosotros, muy probablemente, como existe un juicio en mí, yo hago todo lo contrario y me hago cargo de todos, estoy siempre pendiente de que no le falte a nadie y no me permito jamás el tomar distancia y ser de alguna manera más egoísta. Y esas son características que me harían muy bien para encontrar mi equilibrio, porque probablemente me he puesto en un exceso de estar siempre presente y siempre preocupado por otros. Entonces, ser capaz de tomar esa distancia emocional y de alguna manera simbólicamente abandonar a otros es justamente el aspecto que me estaría haciendo falta. ¿Sí? Si me tocó un padre como este Cronos, devorador, que es muy dictatorial, abusivo, agresivo, probablemente yo he negado todas estas características y esta forma de comportarme en mi propia vida. Y me está haciendo falta hacer valer mi opinión, hacer valer mi identidad donde sea que esté, no permitir que otros traten a la ligera mi pensamiento y hacer valer mi posición donde sea que estoy, en un trabajo, en un espacio, decir las cosas tal cual y como las pienso, tal cual como las siento, sin que me importe tanto la opinión de otros. No siempre ceder a lo que otros quieren, ¿sí? ¿Por qué? Porque siempre, si he tenido un padre de esa manera, a quien yo juzgo, entonces muy probablemente yo me estoy posicionando y funciono siempre de la manera contraria. Entonces me hace falta el sumar un poco esa forma de ser de mi padre en mí mismo.
Para integrar a cualquier persona, necesitamos cambiar ese juicio y empezar a conectar con la enseñanza que éste representa. Y mientras más me molesta algo de alguien, algo que alguien hace, entonces más necesito aprender de esa conducta, porque son todas cosas que yo mismo niego en mí, que yo no me permito hacer, porque existe este juicio. Si me molestan personas egoístas, entonces tal vez a mí me cuesta pensar en mí mismo primero. Si me molestan personas agresivas, entonces seguramente a mí me cuesta poner límites, hacer valer mi palabra y mostrarme agresivo. Si me molestan personas condescendientes, seguramente me hace falta ser más compasivo con otras personas. Entonces, la invitación acá, y ahora voy a dar paso a quien quiera compartir, es a que vayamos reflexionando qué es lo que juzgo de mi padre y, por supuesto, qué aspectos de él me harían bastante bien ahora sumar en mí mismo para completarme, para solucionar incluso mis propios problemas que me puedo estar encontrando en mi vida.